presidente Mauricio Macri anunció recientemente las medidas que después de las elecciones tenía guardadas, digamos, para presentar tanto en las reformas laborales como previsionales, como tributarias. Varios sectores de la población argentina han reaccionado, algunos sectores a favor, otros sectores en contra, algunos con preocupación, otros tal vez festejando algunas de las medidas que anunció el presidente de la Nación en líneas generales y que después Nicolás Yubodne le puso más cifras, más números, más especificidad. En este caso estamos con Juan José Sisca. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Que es representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Bueno, ustedes, ¿cómo en líneas generales han tomado tanto las declaraciones de Mauricio Macri, el anuncio de Mauricio Macri, como de el ministro Yubodne? Bueno, en realidad lo que nosotros pensábamos antes de las elecciones y advertimos antes de las elecciones era que las medidas que se iban a tomar, algunas de las cuales ya habían trascendido, iban a profundizar el modelo económico que venía llevando el gobierno nacional a partir de fines de diciembre del 2015. Y lamentablemente se confirmó esto. Y digo lamentablemente porque las pymes, a partir del cambio del modelo económico, un modelo económico que empezó a tomar medidas el gobierno que rápidamente nos dieron cuenta de hacia dónde marchaba el rumbo de la economía a partir de la asunción de este nuevo gobierno. Por ejemplo, les recuerdo la devaluación de enero que hizo que los productos industriales, la materia prima industrial, aumentara un 60%. Luego la apertura de la economía, lo que llamaron terminamos con el cepo. En realidad lo que hizo fue una apertura indiscriminada de la economía que se llevó puestos a grandes sectores de determinados rubros como calzado, textil, muebles, línea blanca en su momento, carrocero, etcétera. Medidas que el gobierno nacional dice que han sido necesarias tomarlas. Mirá, cuando uno asume el gobierno, asume con la idea de favorecer a determinados sectores. Este gobierno asumió concretamente con la idea de favorecer a los grupos concentrados de la economía. Pero nos está diciendo que va hacia la pobreza cero o que el objetivo principal. Entonces, es una gran falacia. Es lo mismo que cuando dijeron que la reparación histórica de los jubilados y atrás colaron el blanqueo, que no es otra cosa que plata que nos había sido robado los argentinos, entre ellos por amigos de Macri, el padre Macri, etcétera, etcétera, pudieran ingresar, nos habían sido robados porque no pagaron impuestos, ¿no es cierto? Con un mínimo de impuestos que pagaron, ni siquiera tuvieron la necesidad de traerla, digamos, ¿no? Lo que en realidad se buscaba era blanquear, porque como habían delinquido, tenían que blanquear ese tema. Bueno, en este caso es lo mismo. En la década del 90 hubo 52 reformas a la ley laboral, todas ellas diciendo que iban a mejorar la producción de las pymes y que iba a haber más trabajo, y terminó en el 2001. Esto va a pasar exactamente lo mismo, es decir, son todas medidas que se dice que van a favorecer a las pymes y que en algunos casos, algunos oídos de pymes los endulzan, pero que la realidad es que apuntan a precarizar el trabajo, apuntan a bajar los salarios, porque para el costo argentino, para las grandes empresas nacionales, y son con la única que dialoga, nacionales y extranjeras, las grandes empresas transnacionales, quise decir, son las únicas con las que dialoga Macri. Ya lo había hecho en el coloquio de ideas, donde tanto Techín, Pablo Roca, como el dueño
de Mercado Libre le dijo hay que bajar los salarios, hay que bajar el costo salarial, hay que bajar el salario. Eso fue en Mar del Plata, antes de los anuncios de Macri. Que fue con los únicos que dialogó y trajo esas directivas. Macri, de cualquier manera, en sus anuncios dice que él va a dialogar con todos los sectores de la economía. No, ¿ustedes cómo se consideran en ese lugar? Y el lunes, cuando tiró los títulos de la medida, no dialogó con nadie. Tiró los títulos y se fue. Y después vienen los ministros y vienen tirando cuáles son las medidas sin dialogar con nadie. Y si ahora llama o convoca al sector de las pequeñas y medianas empresas, digamos, ¿es válido el diálogo a partir de haber sancionado antes? Hasta ahora no ha sido fructífero, no ha habido diálogo. Nosotros hemos estado con algunos funcionarios de gobierno y le hemos señalado lo que a nosotros nos parecía estaba mal y realmente sí, te escuchan, te dan un café, te palmean y después hacen lo que se le ocurre. Porque en realidad esto hay que ser claro, ellos tienen un objetivo, ese objetivo es que 4 o 5 rubros de la economía argentina cada vez ganen más, agroexportadores, sistema financiero, mineras, empresas energéticas, y vos fíjate que todos los días salen medidas para favorecer a esos sectores. Por ejemplo, ayer salió que ahora va a estar la posibilidad, y va a pasar eso, que las empresas energéticas, los activos que tiene, las acciones que tiene el Estado en las empresas energéticas, van a poder ser vendidas. ¿Qué es eso? Privatización. Es decir, todas las medidas apuntan a eso y la enmascaran con grandes títulos diciendo que van a favorecer el trabajo y el empleo. Yo digo, y esto es de criterio nada más, si vos estás hablando que va a generar más puestos de trabajo y crees que se va a desarrollar, ¿para qué querés rebajar las indemnizaciones? Si no es... En este sentido, ustedes consideran que, porque por lo que está diciendo y por lo que se está viendo, el gobierno no tiene aparentemente intenciones de dar marcha atrás a ninguno de los anuncios que estuvieron haciendo, apuntaron la proa hacia el objetivo que tienen ellos y le dan para adelante. Dentro de ese rumbo que le están dando a la economía, ¿hay algunas alternativas de generar algunos espacios que ustedes pueden ver que podría mitigar o sería una total contradicción con las medidas que están tomando ahora? Claro, ¿A dónde llega todo esto? Hay una total contradicción porque las pymes, que explicamos el 75% del trabajo, de los puestos de trabajo, y que el 99,5% de nuestra producción y venta va a parar al mercado interno, lo que necesitamos son medidas en contrario de lo que están tomando. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos que haya trabajo, que los trabajadores ganen bien, porque son quienes consumen los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Por lo tanto, si no se protege a la industria nacional, se habla de inversiones y tenés la LEVA al 27%, lo que hace que se le encarece el crédito al pequeño y mediano empresario. Estás tomando todas medidas, si abrís la importación en vez de proteger la industria nacional, lo que tenés que hacer es todo al revés de lo que se está haciendo. Ahora, no es un error. Hay sectores ganadores, que son los sectores que yo comentaba antes, y hay un sector perdedor muy grande, que es el de la mayoría de la población. Se está conformando un país para 10, 15 millones de habitantes. ¿Qué pasa con los otros 25, 30 millones de habitantes en la República Argentina? ¿Cómo estima? Porque en virtud de lo que usted está diciendo, esto va en contra de la gran mayoría del pueblo argentino. Sí. ¿Cómo estima desde su rol de activista social, digamos, en este sentido, que esto puede seguir avanzando? ¿Otra vez un 2001? ¿Sí? ¿No? ¿Otra forma? ¿Una resignación popular? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros desde la entidad, desde APYME, apuntamos primero a generar algún tipo de posibilidad para que el pyme resista el chubasco. Brindándoles herramientas como podemos, para que, mirá lo que estoy hablando, no de crecimiento ni desarrollo, de resistencia, de resistir el chubasco. Y el otro tema es la unidad de los sectores agredidos. Tiene que haber una unidad de los sectores agredidos con la fuerza de trabajadores adelante
que con los trabajadores al frente, que conformemos un gran frente social, popular y que apunte a generar una nueva mayoría y cambiar este modelo y tal, torcerle el brazo a este modelo económico. Y si no, va a terminar como termina el 2001, ¿sí? ¿Están en condiciones las instituciones formadas hoy, tanto en el aspecto sindical como en el aspecto gremial, como en el orden social, digamos, de poder llevar adelante esta unidad a la que usted está refiriéndose, o las ve desmembradas? ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que, por ejemplo, acá en la ciudad de la provincia de Santa Fe, hace unos días se dio un paso muy importante con la unidad de la mayoría de los sindicatos, que aparentemente no tengo noticias concretas con respecto a eso, no he hablado con ningún dirigente sindical, pero eso genera esperanzas, digamos, ¿no? Porque en realidad los que mueven el amperímetro son ellos, nosotros podemos acompañar. Nosotros estamos insertos en un sector que es el de la clase media, que es un sector muy embromado, muy individualista, muy ganado por el individualismo. Yo salgo a decir estas cosas y mucha gente del sector piensa que, bueno, tiene esperanza. Cuando vos hablas y decís, bueno, ¿esperanza en qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? No, pues yo tengo esperanza. Es innato en el ser humano tener esperanza, ¿no? Porque si no pasaría como pasó. Hoy vengo de hablar con un lamentablemente, con un empresario del calzado. En el último mes se suicidaron 2 empresarios del calzado en la ciudad de Rosario. Por estos problemas, ¿no? Claro, parecería que el sentido de esperanza que tiene varios sectores de la población se dan de frente con los números puros y duros, digamos, ¿no? Hay un punto de no encuentro, digamos, entre la esperanza sin datos y los datos sin esperanza, tal vez que puedan existir. Exactamente, el que más datos tiene, menos esperanza tiene. Esto es así. Pero bueno, eso es inherente al ser humano, la esperanza, la mística, el creer en cosas que no me quiero meter en otra cosa, pero en cosas que no se ven, ¿eh? Entonces uno cree, hay gente que cree, porque tiene la necesidad de creer, porque si no, toma decisiones drásticas o no sé, se deprime, entonces tiene la necesidad de creer. Pero eso no soluciona absolutamente nada. Lo mejor es enfrentar la realidad y todos juntos ver cómo la transformamos, ¿no? Si se anima a proyectar un sentimiento, ¿cuál es el sentimiento? ¿El de esperanza o el de decepción de acá al futuro de la República Argentina? Yo creo que va a ser de decepción, porque se van a dar la cabeza contra la pared aquellos que tienen esperanzas infundadas. Y digo ¿por qué? Porque hay medidas concretas. Yo puedo argumentar el por qué pienso así. Porque las medidas que está tomando este gobierno va en contra de los intereses de las pymes, de los trabajadores, que somos dos caras de la misma moneda. Y todos los días, ustedes lo saben mejor que yo, esta mañana fui entrevistado por los distintos canales y venían de la zona sur, donde una distribuidora había echado, no sé si 19 personas, qué sé yo, 19 trabajadores. Hace poquito Unilever 65 y todos los días viene sucediendo eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la esperanza en qué? ¿Cuáles son las medidas? Por eso para alimentar tu esperanza te dicen, no, mira, vamos a eliminar la indemnización, vamos a hacer que se pague menos, te vamos a dejar blanquear lo que voten en negro, te vamos a dejar hacer, te van a enganchar, te van a anotar y dentro de 2 meses, si vos no vendés, va a estar debiéndole a la AFIP y ahí te cuelgan. Es decir, eso es una trampa que solamente tiene andamiaje en la gente que sin argumentación cree porque cree. Y entonces o empieza a rebuscar aquello que se robaron todo, qué sé yo, la chorra y todo ese tema, que con respecto a eso, bueno, que cada uno, si la corrupción tiene que pagar, pero mientras esa es la argumentación, cuando vos le argumentás a alguien con datos, con cifras, señalándole las medidas que se toman, del otro lado
te saltan con eso. Eso se ve en la televisión cuando en los programas vos ves que los oficialistas terminan hablando de eso y no de la economía, ¿no? Juan, Dan, volviendo y ya para terminar y desde ya agradeciendo la presencia. Mirando los datos duros, desde el inicio del gobierno de Macri hasta el día de hoy han cerrado unas 7.500 pymes. Hay desocupación. Seguimos con los datos. Sí. ¿Tienen alguna proyección de cómo evolucionará ese cierre o no hacia el final del gobierno, de acá 2 años más? No, pero a mí me parece que va a ser muy, digamos, se va a precipitar eso en cadena, en función de qué, de experiencia que ya hemos tenido. La realidad, que la diferencia con la década del 90 es que cuando asumió este gobierno no teníamos pasivo las pymes, no debíamos. Entonces vos podés endeudarte. Y la gente, las pymes y la gente está endeudando para pagar las tarifas. Es decir, una aberración que las tarifas y los servicios y los impuestos les lleven a un trabajador un 25, un 30% de su salario. Eso en el mundo, la ONU dice que aquel que paga más del 10% de su salario en servicios e impuestos es un pobre energético. Bueno, los argentinos somos todos pobres, todos no. Hay muchos pobres energéticos. En otros países se subsidia y acá se le hizo creer a la gente que era una mala palabra y ahora no se pueden pagar. Entonces, ¿cómo haces para pagar? Te endeudás. ¿Cuánto tiempo te vas a endeudar? Con la tarjeta, que además te cobran intereses usurarios, sacá préstamos, ahora con la Argenta dieron 1,5 millones de préstamos, entonces vos le dieron inclusive a la gente de la Asignación Universal por hijo, esa gente no va a poder pagarlo. Como se lo sacan directamente de lo que le dan, no va a poder comer. Está claro. Entonces, yo creo que eso se va a ir precipitando rápidamente. No te digo que el mes que viene o el otro, pero cada vez es como una bola de nieve, digamos, eso quería decir. Es como una bola de nieve. Cisca, muchísimas gracias por el diálogo. No, gracias a ustedes por la invitación.